de Boreolam ahorita en unos días más ya poder entrar a Eretz Israel. Eso es lo que tenía el plan original que Boreolam quería que suceda. Al final, ¿qué va a pasar? Ahora nosotros en la orden de esta para allá nos encontramos en el mes de Iyar del segundo año en el desierto. Bueno, más bien el primer año, ya se cumplió un año. Y a partir de aquí ya viene Iyar, Sivan, que ya pasó Shavuot, un año de Shavuot, y Tamuz, y ahí va a ser cuando los Meraglim van a ir a Eretz Israel. Hola, hola. Y durante 40 días van a estar revisando la tierra, y al regreso de los 40 días es el día lamentable de Tisha B'Av, que ahí los Yudim lloraron, y pasó lo que pasó, y nos dilatamos y nos quedamos 38 años más. Pero ahorita, en esta para allá nos encontramos en el mes de Iyar, cuando Bnei Israel tiene que continuar una rutina normal, pero van a pasar algunas cosas en esta parashá y en las próximas parashiot bastante lamentables, que Bnei Israel se va a estar quejando mucho, y eso especialmente la gota que derramó el vaso es el pecado de los Meraglim, que dilataron la entrada del pueblo de Israel a Mitzrayim. Eretz Israel. Pero aquí en esta para allá, el pueblo de Israel es quien le pide a Moshe Rabenu: ¿qué hacemos aquellas personas que estamos trasladando el cadáver de Yosef, o que por alguna circunstancia desde el Pesaj pasado nosotros no pudimos festejar Pesaj, hacer el Corbán Pesaj? ¿Qué vamos a hacer? Moshe Rabenu dice: la verdad es una muy buena pregunta, no sé qué hacer. Le pregunta a Hashem, y Hashem le dice: hay un second chance, hay una segunda oportunidad. Las personas que no puedan hacer por alguna circunstancia en particular, o que están lejos del Bet HaMikdash, o que están impuros, pueden hacer Pesach Sheni. En esta para allá de esta semana se habla de Pesach Sheni, y después la Torah nos cuenta. Nada, había que llevarlo a Israel. Por eso eran los 40 años. Sí, estuvieron con él los 40 años. De él y de todos los Shevatim. Nada. Hashem milagrosamente hace que se mantengan perfectos. ¿Sí? Nada más. Los otros Shevatim, la Torah no dice nada, porque sabían perfectamente dónde estaban enterrados. Con Yosef, ¿cuál era la bronca? ¿Cómo? Estaba escondido. Entonces nadie sabía dónde estaba. Yosef dijo: mejor escóndanme, porque si no los mitzrim no los van a dejar que ustedes lo saquen. Yosef se volvió como una, yo qué sé, deidad en Mitzrayim, porque salvó a Mitzrayim y así. Entonces lo tuvieron que retirar. Algunos mefarshim opinan de que algunos, ¿cómo se dice? Algunos Shevatim sí lograron irse, pero en verdad es muy difícil entender por los años, porque Yosef, como lamentablemente cuando los hermanos de Yosef le hablaban de su papá, se expresaban con un lashon abadeja, tu siervo, en tercera persona. En hibrid no hay usted, no hay el lashon usted. Entonces, cuando alguien quiere hablarle a alguien con mucho respeto, la verdad, Kimat hoy ni se usa eso. Yo creo que ni el presidente ni Bibi Netanyahu le dicen, bueno, a lo mejor si alguien le diga Nesia Medina Rochelle Listot Café, no sé si la empleada doméstica de la casa así dice, pero se habla en tercera persona. Entonces, cuando los hermanos de Yosef no sabían que Yosef era Yosef, y Yehudá empieza a argumentar: no podemos dejar aquí a Benjamín, de ninguna manera lo vamos a dejar, si quieres guerra hacemos guerra, y no sé qué, le cuentan toda la historia y se expresan del papá. No dicen mi papá, dicen Abadeja, tu siervo, mi papá no quiere que dejemos a Benjamín aquí. Y Yosef escuchó eso 10 veces que se dijo eso, y no reaccionó. No podía también mucho reaccionar, porque si reaccionaba se iba a evidenciar. Pero Hashem medakdek watzadikim que juta se hará. No sé, a lo mejor decirle: no digan Abadeja, digan su papá nada más, o algo que Hashem estaba esperando. Entonces Yosef Libriut Chaim Tobim Afilu, que era uno de los más chiquitos, el anteúltimo hermano, falleció antes que todos. Se le acortó los años de su vida. Entonces, después la Torah nos cuenta unos viajes que el pueblo de Israel hizo. La verdad es que en la parashá de Masé, la Torah desglosa los 42 viajes que los Yudim hicieron en el desierto, teniendo en cuenta que los Yudim estuvieron 40 años, la verdad,
42 viajes no se llama que es tanto, de hecho estuvieron 38, 30 y pico de años en Kadesh en un solo lugar, no es que estaban y se tenían que acomodar y todo, Kadesh Hashem no los quiso molestar. Entonces, la Torá nos dice cómo viajaban los Yudim y establece un orden de prioridades, que Shevet iba primero, que Shevet iba al último, cómo sabían cómo tenían que viajar porque había una nube que les decía, pero Hashem no quería que solamente sea la nube, sino también Moshe Rabenu tocaba unas trompetas, etc. Después la Torá nos cuenta que de qué estaban hechas las trompetas, cómo eran esas trompetas. Y después la Torá nos cuenta el primer viaje que se hace con el Mishkan, cuando los Yudim van cada quien con su bandera, y ahí empieza este viaje el 20 de Iyar del segundo año que los Yudim están saliendo de Mitzrayim, cuando el Aarón Abrit es el que va adelante de todos, el suegro de Moshe Rabenu, Yitro, que antes había querido estar con ellos y en un momento quedarse, y Moshe Rabenu le va a insistir que se quede. Él dice, yo ya aprendí mucho de Torah, me convertí, se hizo Yehudí y me voy a regresar a Midian. Y Hashem lo premia a Yitro, y de hecho Yitro, la familia de Yitro, que en la Torah los llama, en el Naví, en el Yoshua los llama Bene Kedem, los que viven en el este eran porque vivían en el este de Jericó, y tienen el mérito de que cuando Yoshua va a entrar a la tierra de Israel y va a tener que exterminar a todos los goyim que están ahí, le avisan a Yitro que se aleje de la zona de guerra para que él no tenga algún problema y no sea lastimado en ninguna de las guerras. Y después, sí. Ay, perdón, estoy pensando en esos cuerpos, esos huesos que son tamé. Es decir, el que carga, están cargando a José, Rubén, Shimón, los que están cargando y están recibiendo la Torá y tienen que estar, me imagino que los dejaban hasta. No, ¿para qué? ¿En qué cosa? En el momento que están cargando esos cuerpos, sí. ellos se hace temeyen, pero no, ellos no tienen que estar alejados. Ellos no, hay diferentes estilos de impurezas. La impureza que le recaía a una persona, por ejemplo, cuando hablaba la Shonara y tenía charat o esas cosas, como Miriam para allá de esta semana, ahí sí, ahí esa era una impureza que requería de la persona un alejamiento total de todos los majanot. Pero no cualquiera. No, ¿por qué sigo? No, pero y tampoco ellos. No, un mes en un viñán contagia todo el viñán. No, contagia un metraje determinado del viñán, no todos los pisos que están cercanos a, ¿no? No todo el viñán. Y en el momento en donde está, probablemente yo lo que me imagino es que estaban, no podían estar enterrados porque tenían que viajar, pero no estaban en su casa, probablemente tenían un lugar en especial donde ahí dejaban. Pero la gente que moría, toda la generación que murió en los 40 años, ahí los enterraban. Ahí, ¿no? sí, claro. Los dejaban y seguían viajando. Sí. Por todo el desierto quedó gente enterrada. Sí, probablemente sí. Korah con toda la gente está ahí en algún lugar que no se sabe dónde está. Los que se tenían que aún enterrar en el Getam Meraglim, y después de Tisha B'Av, los que se paraban y después sí. Pero ellos sí están en Israel. Los Shvatim sí están enterrados en Israel. Ya sabemos Yosef, y ya sabemos No, yo tengo un libro que si quieres, si te interesa, si Besat Hashem viajar, sí, donde está Dan, donde está todo. Sí, es famoso. Ay, sí está en Baruch Hashem. Ok, después de esto, en la Torah nombra el pasuk que se dice cuando se saca el Sefer Vayibin So Aarón, Vayomer Moshe, Kuma Hashem beyafutzu oibeja, beyanusu misaneja mi paneja. Y está metido estos pesukim, y Ubeshubo Yomar, y cuando el Aarón descansaba, se decía otro pasuk, Shuba Israel rebabot alfe Israel, ¿sí? Shuba Hashem rebabot alfe Israel. Aquí hay una parte no bonita de lo que pasa con el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel empieza una seguidilla de quejas. Se empiezan a quejar. La Torá no especifica bien de qué bediú que era la queja. Mitonenim, en una queja sí dice, se empezaron a quejar que querían comer carne,
y tenían carne, ellos habían salido con ¿cuántos animales de Mitzrayim? Muchísimos animales, ¿no? Dicen que el que menos tenía jamorín cargados nada más de llaves de tesoros, ¿no? Que dicen de Korah, que era tan rico que tenía 400 jamorín cargados nada más de las llaves de los tesoros que se había llevado. Los judíos estaban muy bien, pero había un grupo que la Torá la nombra como Asafsuf, el grupo rejuntado de Gerim, que Moshe Rabenu le dio haram dejarlos en Mitzrayim y se los llevaron. Sí. No, el Asafsuf son el Erev Rab. El Asafsuf, Asher Bekiru, así dice Rashi, eran los Gerim, era el Erev Rab, eran los que Bederech Klal casi siempre empezaban los problemas. No, Datán y Abiram eran de nosotros, pero bueno. Y empezaron a decir, Mío Gilenu Bazar, ¿quién nos va a dar carne? Nosotros queremos comer carne. De la Benavshenu Katzab Eleje Maklokel, nuestro de estar comiendo man todo el día. ¿Qué es eso de comer man todo el día? Ah, pero el man era maravilloso. Está bien, pero el Yetzer Hará siempre hace de las suyas y trata de provocar cosas que no son reales. Y por primera vez en la historia, Hashem reacciona mal frente a esa queja. No es la primera vez que los judíos se quejan. Los judíos ya se quejaron en Mará y Hashem inmediatamente les dijo, Lawa, tienes razón, échale una madera a Moshe. Los judíos se quejaron que se les acabó la matzá cuando salieron de Mitzrayim. Hashem inmediatamente mandó man. No hay una reacción negativa frente a las quejas. Aquí sí hubo una reacción fuerte de Hashem frente a las quejas. Y de Moshe, que fue lo que hablamos el año pasado, el nivel de desesperación que entra Moshe Rabenu cuando el mismo Moshe Rabenu en Psukim de la Torá le dice a Hashem, si me quieres, mátame. Yo ya no puedo más aquí, ya no estoy soportando esta presión y esta situación. Y yo no soy la mamá de ellos. Si fuera, aquí Jajamín dicen algo muy bonito, dice, de esta expresión que Moshe Rabenu dice, yo no soy la mamá de ellos, vemos de que las necesidades de los hijos de alguna forma Hashem le da a los padres la fuerza para que la tengan. Si Moshe Rabenu hubiera sido la mamá, Moshe Rabenu hubiera tenido la fuerza de dónde sacar carne. Él como no era, sí, no tenía esa fuerza. Ahorita vamos a tratar de entender un poquito también mejor. Y Hashem le contesta a Moshe Rabenu lo que hablamos el año pasado, no te veas así, mira todos los logros que tuviste. Y aparte, si quieres, puedes tomar a 70 personas que te ayuden. ¿Cómo se iba a escoger 70 personas de 12 Shevatim? 6 por 12, pero 6 por 12 no da 70, 6 por 12 da 72, sobraron 2. Estos 2 eran, dicen los Mefarshim, medios hermanos de Moshe, Eldad Umeidad, y ellos Nitnabu Bamahané, que al final de la historia Moshe Rabenu se va a morir y que Yoshua los va a meter a Eretz Israel. Yoshua se siente muy incómodo frente a este comentario, entonces le dice a Adoní Moshe que Moshe le dice, no te pongas mal por mí, ojalá que todo a Israel sean Neviim, no te preocupes. Y el último punto que la Torá habla es del Het de Miriam, que Miriam, de manera súper inocente, como la hermana más grande de la familia, observa que en Hanukkah Mishkan, unos 40 días antes que esté pasando todo esto, 50 días antes, Zipora no está vestida acorde como debe ir vestida ni arreglada la esposa de Moshe Rabenu. La vio sin Hasbe Shalom les alzel a las mujeres que usan kisui mucho tiempo, pero la vio a lo mejor media con el pitufo dado vuelta, no estaba maquillada, no estaba vestida a lo que es Hanukkah Mishkan, y le dice, en buen plan la cuñada, le dice, ¿qué onda contigo? ¿Por qué estás así media fachuda? ¿No alcanzas la masari de la casa? ¿No te trae mi hermano dinero? Dice, no, tu hermano, ¿qué tu hermano? Tu hermano no me pela nunca. ¿Por qué no te pela? Porque está todo el día hablando con Hashem. Entonces, ella no por criticarlo a Moshe, sino porque ella hizo un Kalvajomer y dijo, los Yudim podemos hacer las dos cosas si trabajamos con nosotros mismos. Podemos llegar a un nivel de profecía y podemos tener una vida humana normal.
Por ejemplo, yo hablo con Hashem hablaba con Miriam, Aarón habla con Hashem, y vivimos en nuestras familias normales. ¿Por qué él tiene que ser, ¿cómo que se dice?, más papista que el Papa? ¿Por qué? Porque él tiene que volverse más diferente a nosotros. No se dio cuenta a qué nivel teníamos comparación a ella. Tenía otro cargo. Tenía algo que ella desconocía, que era que Moshe, no por el cargo, sino porque Moshe hablaba con Hashem de manera que Moshe no le entraba como un sopor. Los Nebim normales, un nivel de Nebuá como era. Estaba al nivel, claro, de repente le agarraba un sueño muy profundo, se dormía y ahí Hashem le hablaba. La persona no estaba consciente cuando era una Nebuá. Moshe, ¿Eso era de Miriam? de todo el mundo. Menos Todos los Neví, menos con Moshe, hablaban de Aspaklaria, hablaban con Hashem, pero sin estar en sus sentidos. Moshe Rabenu era el único que podía hablar con Hashem despierto en sus sentidos. ¿No sabía Miriam? No vio No. cara de oro. Sí, pero esa cara de oro vino después del Geta Egel para todo Am Israel, que ya no, antes hablaban con él así, después del Geta Egel que hubo un declive, una bajada de la forma de espiritual que Am Israel tenía, el Moshe Rabenu se tapaba, pero con Miriam no creo que necesite que se tape. Miriam tenía un nivel de nebuá grandísimo. No podemos decir más que Moshe Rabenu, pero muy, muy similar a Moshe Rabenu. Era una neviá desde chiquita, desde antes de que Moshe Rabenu Bijlal naciera. Moshe Rabenu le debe la vida. Si Moshe Rabenu, ¿por qué nació? Porque Miriam fue con su papá y le dijo, tu Gezerá está peor que la Gezerá de Paró. Entonces, Miriam no lo hizo con una mala intención. Pero Hashem nos quiso enseñar a nosotros que la Lashon Hara, aunque sea con una buena intención, tampoco está bien. Miriam provocó a Tzipora que le diga algo, y Tzipora fue la que dijo, no Miriam. Sí. Entonces, ¿por qué culpan a Miriam? Porque Tzipora se lo dijo a ella. Miriam con esa información fue con Aarón. Y empezaron, fue que Tzipora le habló a Aarón. Aarón se supone que también participó, ¿no?, en el Lashon Hara. Aarón no vemos que hay una represalia contra Aarón, porque Aarón no dijo nada, Aarón nada más la escuchó. A lo mejor estuvo de acuerdo o no estuvo de acuerdo. Caniré que sí estuvo de acuerdo, porque cuando Hashem se mete, dice, ¿por qué están hablando? ¿Sí? Beabdi be Moshe, se meten con Moshe. Ustedes tienen que saber que Moshe es diferente al resto. Ahora es importante también decir que Tzipora estuvo de acuerdo con esto. No es que se divorcian, con que Moshe no tuviera una vida matrimonial con ella. No es que se quejó, le preguntó ¿por qué estás Es un comentario normal que una mujer puede hacer. Sí. Está ocupada. Cualquiera lo puede decir. Pero a ella no se la castigó a ella por hacer eso. La moraleja para nosotros es Legabé Miriam, ¿sí? Porque la charat Hashem se la mandó ¿a quién? A Miriam, ¿sí? Ahora, dentro de esa charat que Hashem le mandó a Miriam, a Falpí que Miriam lo hizo con una buena cabana, y a Falpí que Miriam era como la hermana grande, y era como la que se sentía la responsable de la familia de su hermano chiquito. Hashem nos quiso enseñar, hay que tener cuidado de Jolofen y no hablar y no decir algún comentario, que la cabana que tienes es buena. Esa es, digamos, la moraleja que nosotros tenemos que tener para nosotros. ¿Cómo? ¿Qué pretendía? Le dijo a Aarón y qué quería. Vamos a decirle a Moshe que Moshe no le haga esto a Tzipora. Eso fue lo sonado. Pero si Tzipora estaba de acuerdo con eso, entonces, ¿qué se mete? Porque las hermanas grandes, ¿quién es hermana grande aquí? Las hermanas grandes, nos creemos, ¿sí? Lo han vivido ustedes, las chiquitas. ¿Tú eres la hermana grande? No nos creemos un poco a veces, sí. Con razón, ¿eh? Con razón. Pero tú no sientes que tu hermana grande... por los chicos. Está bien, pero tu hermana Ivonne, que de repente se siente más grande que... Bueno, es más grande que tú también. Y puede decirte alguna cosa así. No lo hace con una mala onda. Lo hace... Es para unir la familia. O porque las grandes sentimos eso, que somos las responsables. De hecho, cuando mi hermana Miri, nosotros somos 4, nada más. Entonces, mi hermana Miri se casó con mi cuñado israelí,
se casó, se fue a vivir a Israel. Después de muchos años vinieron a vivir a México. Las hijas de Miri, las grandes, a mí me decían Bobe, abuela. Sí, porque no, mi mamá no vivía en México, vivía en Panamá, vive en Panamá hasta los 120. No hasta los 120 que se queda en Panamá, o si está escuchando por ahí, no, sino que vive hasta los 120. Sentimos como una responsabilidad. Cuando hay un tema, ¿no? Queremos unirnos. ¿Llegó los oídos de Moshe antes de que Dios se interfiere? No, Moshe no sabía nada. Moshe no supo. Moshe supo porque Aarón le dijo, hazte fila por nuestra hermana. Entonces Moshe Rabenu dijo, Kelna refanala. Y como siempre el pueblo de Israel tenemos que buscarle así a qué tefilá cortita que hizo, seguro porque no quiere que se cure. Entonces, Moshe pobre no sabía qué hacer, porque si ahí dice Rashi, ¿no? Si decía una tefilá larga, la gente va a decir, qué mala onda, está haciendo tefilá larga, se está tardando más su hermana en cuidar. Siempre así habían estos puntos, ¿sí? Entonces, Boreolam lo que hizo es hacer que Miriam tenga tzarat. La alajá de tzarat es que tiene que apartarse. Y Hashem premia a Miriam, así dice Rashi, y ahora vamos a tratar de leer un poquito hacia adentro. Hashem la premia a Miriam, haciendo que todo el pueblo de Israel la esté esperando una semana. ¿Pero de qué la premió? De un cabot que Hashem le da a Miriam. ¿Por qué? Porque ella, aquí no hay Humash, y me lo olvidé, justo lo iba a tardar, pero este Midrash no tiene el pasuk en Ibrit. El pasuk dice que la Batisager Shivat Yamim Mihutz la Mahane. Tiene que estar ella esperando ahí Mihutz la Mahane, fuera del Mahane. Entonces, lo que nosotros quisiéramos hablar de varios puntos, ojalá nos dé tiempo, pero de este punto que técnicamente es el último punto que la parashá habla, pero sí creo que tiene un mensaje muy, muy fuerte. Miriam tiene un premio muy grande por haber esperado a Moshe Rabenu un ratito, 80 años antes. Vamos a remontarnos a la historia 80 años antes, en el cual, no, menos de 80 años, porque este es el segundo año que salimos de Mitzrayim. Sí, 80, porque todavía faltan los 40 años en el desierto. Bueno, 81 años antes, en el cual el Rashá de Paró hace esta ley que todos los hombres bebés hombres que nacen hay que aventarlos al Nilo. Y justo ese día Hashem hace un milagro, que Moshe Rabenu sea prematuro y ella lo puede esconder durante 3 meses. Después de 3 meses viene la Gestapo, la SS de Paró, a ver a los bebés. El bebé no está en el Nilus, en el Nilo, y le puso la canastita en la teba. Hashem hace que la hija de Paró, la misma hija de Paró, se vaya a hacer tevilá ese día, encuentra a un bebé llorando, se le estira la mano, como el pshat de la Torah, Batishlaje Tamatá, que ella le pidió a su muchacha que vaya por el bebé, pero Rashi trae el otro perush, que es que Hashem hizo que se le estire la mano varias amot para que ella pueda alcanzar a ese bebé. Ve un bebé llorar, ve que este bebé es un bebé que es Yehudí, y dice, ¿y ahora qué hago con este bebé? Entonces, ¿cuáles eran las alternativas que ella tenía? Obviamente, alternativa número 1, agarrar una nodriza goy, y Moshe Rabenu, maybe sí come de esa nodriza, maybe no come. Moshe Rabenu no comió. ¿Por qué? Dice Rashi, porque la boca, que en un futuro va a hablar con la Shejina, no va a tomar leche de una nodriza goy. Ok, vamos a imaginarnos que Miriam no estaba ahí. ¿Qué hubiera pasado? ¿Y qué hubiera pasado? Le ofrecen una nodriza goya. Moshe Rabenu, ¿qué hace? No quiere. ¿Qué hace? Llora, ¿no? Llora, hasta que buscan a otra nodriza yudí. Hubiera tomado un tiempo hasta que Batiá se diera cuenta que ese es el motivo por el cual el chico no para de llorar, o porque tiene reflujo, o por algo, porque pues, por algo está llorando. ¿Qué posibilidades ella que había traído la mamá? Nulas. Hay una mocosa de 6 años que se para a la orilla del Nilo, esperando, porque así es el pasuk en Shemot, esperando para ver lo que va a pasar.
lógicamente, técnicamente, todo esto lo que está pasando con Batia y con Miriam no tiene ninguna lógica. Si Bitia dicen de Ibrea, y a mí me quiere decir Bitia le hubiera preguntado a alguna persona inteligente, voy al Nilo a hacerme tevilá porque me quiero hacer judía. Siendo Bitia, ¿quién era? Nada más ustedes imagínense una supuesta situación. Hitler, y Marc Shemot, tiene una hija, y la hija va al campo de concentración de Auschwitz y empieza a liberar prisioneros del campo de concentración y se los lleva a vivir con ella a la casa de ella. No sé dónde vivía Hitler, en Berlín, yo qué sé, me imagino que debe venir en Berlín, en la casa de ella. ¿Existe una cosa así? Si ella hubiera ido con una persona y le hubiera dicho, tengo ese plan, ¿qué le hubieran dicho? Estás loca, es imposible. O la hija de Lenin, o la hija, yo qué sé, cualquier hija de... ¿Quién es el papá de Bitia? Paró el asesino número 1 de Yehudim que hubo en la historia. Entonces, hay una antilógica completa en lo que Bitia hace. Hasta ese punto es antilógico que Hashem la premia a Bitia, que el único nombre que se le queda a Moshe Rabenu en la Torá es el nombre que ella se lo... Hay mahloket si es Mitzri, si es Yehudí. Casi todos los mefarshim dicen que Moshe es un nombre egipcio. Moshe ni siquiera es en hebreo. Porque sí. Pero Minamai Meshitiu, ¿cómo lo tendrías que decir en hibrid? Mashui. Baruch Hashem, que es Moshe. Imagínense ponerle a un hijo Mashui, que desastre. Moshe es mucho más lindo. Entonces, esta antilógica es la que acompaña a Am Israel en toda la historia. El mismo Moshe Rabenu crece, ¿con quién? Con Paró, en casa de Paró. Tiene un feeling que él quiere ir a ver a sus hermanos. Tiene 20 años, sof kol sof. Ve un mitzri persiguiendo a un yudí, ¿qué hace? Lo mata. Si él hubiera consultado con alguien, ¿qué le hubieran dicho? Espérate, en unos, yo qué sé, 10, 12, 15 años más, Paró se va a morir. Tú vives ahí, en el palacio, alguna secretaría de turismo, de algo de energía, de algo te van a ofrecer. Tú cuando puedas estar ahí en el gobierno, metes mano, ayudas a los judíos. Moshe, siendo el nieto del poderoso Paró, mata a ese mitzri, ¿y qué recibe a cambio? Que lo quiera matar. Paró lo quería matar a Moshe Rabenu. Moshe Rabenu se vuelve un fugitivo de la justicia. Esta cosa que hace Miriam de tener 6 años y esperar a su hermano, la edad, lo que va a pasar con él, que al final técnicamente es una niña chiquita, se pone ella en una posición de peligro, de riesgo, es una niña, podían haberla secuestrado, podían haberla matado, ella no le importó, ella podía sacar a Moshe del Nilo. No podía hacer nada. Ella quería estar ahí para compartir con su mamá, para que le pueda contar a la mamá qué pasó, y la mamá no esté tan preocupada. Pero el punto principal acá es que lo que logró Miriam es que en lugar que Moshe Rabenu tenga que llorar media hora, lloró 5 minutos. Ella estaba ahí, le dijo, Bitia, yo sé por qué llora este chico, porque este chico quiere comer Halab Israel. Yo te consigo Halab Israel. Ok, buenísimo. Podía haber conseguido de otra persona, pero lo que hizo Miriam fue agilizar un proceso de dolor. Viene Hashem 80 años después y hace que millones de personas, si calculamos las personas que salieron de Mitzrayim, más los hijos de los que se quedaron en Mitzrayim, ¿cuántas personas más o menos se calcula? Entre 3 y 5 millones de personas. Más o menos es la estima que hace una semana. Ustedes nada más imagínense que viene Hashem y le dice a Moshe, cuando Hashem tenía todas las ganas del mundo que hagan los judíos, que entren a Israel. Si Hashem quería que entren a Israel, les dice, ustedes esperen así. Así se quedan una semana por el cabot de un yehudí que hace así, esperó a su hermanito,
¿cuánto tiempo? Media hora, yo qué sé, no sé. Muy poquitito. No, pero no estuvo Sí. días en el frío. No. Fue poquito. El día que lo puso, el día que apareció Vitia, el día en ese momento que estira la mano, en ese momento pasa todo. Sí, no fue una cosa, tiene esto una moraleja muy importante para nosotros, hasta dónde Hashem quiere tanto el que no suframos, el que no estemos mal, que Hashem hace todo un movimiento en la historia de que no fue big deal lo que hubiera pasado si no hubiera estado Miriam ahí, con tal de que un yehudí no sufra más de lo que debería de haber llorado él. Es muy, muy interesante ese punto. Cuentan hay un señor en California que había mandado un mail a un rab a contarle una historia que le pasó a él. Él vivía más o menos, se fue, una historia tiene hace bastantes años, como en 1960, una cosa así. David, creo que lo apunté por aquí, no me voy a fijar, David algo, le mandó un mail contando que hace poco se enteró algo que había pasado con él cuando él era chiquito y él nunca se había enterado. ¿Qué había pasado? Él perdió a su papá cuando él tenía 11 años y se quedó su mamá solita con él, la mamá tenía 34, y él tenía que caminar todos los días una distancia como de media hora desde la casa de él al Knis para decir Kaddish todos los días. Se encontraba él cuando empezó su caminata en la mañana para decir Shahrit, se encontraba en el camino justo con un señor parado siempre en el mismo lugar, que también era un mitfalel, una persona que rezaba en ese knis. Después de 4 o 5 veces que él ve a este señor parado en la puerta de lo que él pensó que era su casa, y él pasa por ahí, este señor mayor le dice, tú vas al knis todos los días, ¿no? Vas a decir Kaddish, sí, vamos juntos, y caminamos juntos. Y así fue durante todo el año que el chico tuvo que hacer el Kaddish por su papá, pasaba por aquí, iban juntos y caminaba este señor mayor con él. Pasaron los años, este muchacho se casa, tiene un hijo. Cuando tiene un hijo, le habla a él, había conseguido su teléfono, le dice, te quiero invitar a mi casa, quiero que conozcas a mi esposa, quiero que conozcas a mi bebé que tuve. Entonces le dice, yo ya estoy muy mayor, ya imagínense, si cuando el niño ya tenía 11 años ya se acordaba de él como mayor, se apellidaba este señor mayor Einstein, como Einstein, pero Einstein. Entonces le dice, es más fácil si tú vienes a mi casa. ¿Quieres tú venir a mi casa? Ven un día a cenar con tu esposa y con tu bebé. Entonces le dice, ok, dame la dirección. Le da la dirección, le dice, ¿aquí es donde viviste siempre? Le dice, sí, toda la vida viví acá. Cuando ve la dirección, le pone el Waze al coche para mostrar la dirección, y no era Bijlal donde él estaba parado todas las veces esperándolo para ir al knis. Era un lugar que dice que él se perdió, que era como 20 minutos en coche de ese lugar a donde él estaba. ¿Qué hacía este señor? Este señor se dio cuenta que el niño estaba solo y que el niño iba al knis solo y dijo, yo quiero acompañarlo para que él no vaya solo, pero yo no le voy a hacer sentir a él que lo estoy así. Entonces, hacía la jarta, se paraba en la puerta como si fuera que esa era la casa y le decía, ¿tú pasas por aquí? Sí. ¿Todos los días pasas por aquí? Sí. Bueno, vamos juntos. Y después de muchos años, él se enteró eso. Es decir, hay gente, Baruch Hashem, muy buena en el planeta Tierra, que Hashem es lo que valora de nosotros, que seamos personas que cuando hacemos Gesed, nos retribuimos el Gesed. Y yo me acordé que seguramente ustedes habrán oído, hay un rab, Ari no sé qué, que cuenta algunos masiot en WhatsApp que a veces llegan, él los cuenta en inglés y salen como en subtitulitos en hibrit. Bueno, no sé, a mí me llegan en hibrit, puede ser que salgan en español también, Ari no sé qué. Y él contó que en el año 89, un soldado que se llamaba Gadi Rimon, había sido, le habían disparado unos terroristas en la ciudad de Ramla y pensaron que lo habían matado, lo dejaron ahí tirado y se fueron. Pasó por ahí otro soldado que se llamaba Shlomo Bergman
y vio ahí a este Gadi que está ahí tirado todo ensangrentado, rápido, se lo llevó con él, lo llevó al hospital y todo, y le salvó la vida, Baruch Hashem, gracias a esa intervención. La mamá de Gadi quería mucho poder agradecerle a este soldado, a Shlomo, de lo que hizo, pero ¿qué hizo Shlomo? Lo dejó y se fue, no hubo así. Está bien, buscaron ellos, los papás de Gadi, buscaron, colgaron cartelones, si alguien sabe quién fue la persona que lo salvó, si alguien ellos vivían en qué ciudad de aquí dice, en la ciudad de Ashdod, a ver, describiendo lo que había pasado, a ver si alguien podía, la verdad es que Israel es un país chiquitito, entonces dentro de todo a lo mejor alguien se enteró, alguien supo, nadie sabe, nunca hubo una respuesta. Una mañana, como 2-3 años después, Anat Berman, que es la mamá de Shlomo Berman, estaba ahí paseando con unos amigos en la ciudad de Ashdod y se enteró que ahí está un cartel donde dice, ¿cómo se dice? Ella preguntó ahí un negocio donde ella podía, una grocery, ¿cómo se dice? Una tienda de abarrotes donde ella podía comprar algo, y entró ahí a la tierra de abarrotes. Cuando la mamá de Gadi la vio a ella, no la reconoció. La mamá de Shlomo sí la reconoció a ella. ¿De dónde se conocían? Le dice, ¿no te acuerdas de mí? Entonces la mamá de Gadi le dice, no, yo no me acuerdo de ti. Te voy a contar una historia. Hace 20 años yo vivía muy cerca de aquí y yo ya estaba en una situación muy difícil porque me había quedado embarazada y estaba en una situación económica muy, muy fuerte, y yo había pensado que yo iba a abortar ese bebé. ¿Sí lo escucharon eso? Sí, es verdad, ya lo habían mandado en WhatsApp. Y yo me viste triste, vine a comprar una cosa. La verdad, en una tienda, ¿cuántos clientes hay? Muchos clientes. ¿Quién se va a estar fijando a una persona en el estado de ánimo del comprador? Ya, bien Israel, toma, llévate y vete que... ¿no? Y tú me viste que yo estaba muy triste y te acercaste conmigo y me preguntaste, ¿tienes algo? Y yo me eché a llorar y me metiste adentro de la tienda y vino tu esposo también y yo les conté que yo quería abortar. Y ustedes se tomaron un montón de tiempo, me persuadieron y me dijeron que no abortara. Y me dijiste, te dice acá, una de las palabras que me hizo mucho ruido es que me dijiste que en el idioma hebreo la palabra ima, cuando tú escuches que tu hijo te va a decir ima, es la palabra más linda que vas a escuchar en el vocabulario. Entonces, después de todo esto, Baruch Hashem, no aborté. Entonces se quedan mirando una con la otra y le dice, ahí estás tú preguntando por un soldado que se llama Shlomo Bergman, que quién es, mi hijo. Tú hace 20 años salvaste a Shlomo y ahora 20 años después, Shlomo salvó a Gadi, que es tu hijo. Qué increíble, ¿no? Por detalles, uno dice, está de mal humor, ¿qué le voy a preguntar qué le pasa? ¿Qué me importa qué le pasa? ¿No? Ese detalle hizo conexionar las cosas. Ahora sí vamos a hablar de un punto que es Noguea Badabar. Nosotros es un punto muy importante que, a diferencia de otras partes de la Torá, en esta parashá la Torá, Boreolam sí tiene como una actitud molesta frente a quejas que tiene el pueblo de Israel. Entonces surge la pregunta, ¿se vale quejarse? Sí, verdad que se vale quejarse. Seguro que se vale quejarse. Nada más que hay que seguir un protocolo de queja. Hay que saber cómo quejarse. ¿Por qué no? Pues hay motivos de queja. No correspondería que nos podamos quejar. Pero ¿se vale? Se vale. Nosotros hemos visto en la historia muchas quejas. Hasta Filu Moshe Rabbeinu, la parashá de esta semana, se quejó. Irmiau no se queja. Eliyahu Anabí, en Nabí no estudiamos. Parecería, le entra a uno un sentimiento cuando uno se queja, que después que se quejó se siente mal de que por qué se quejó. Entonces uno se queja de que se quejó, ¿no? Se siente mal uno de que se quejó. Pero nosotros vemos que en la historia de Am Israel
Siempre fuimos nosotros quejosos, ¿no? Pero hay que saber, hay momentos, como dijimos antes, que Am Israel cuando se quejó no pasó nada, porque Hashem entendió que esa era una queja justificada, pero la parashá de esta semana, Hashem no le parece esta queja. Tenemos que entender entonces qué diferencia hay y por qué lo que dice Raquel es mucha verdad. En verdad no correspondería de que nunca nos quejemos. Y eso está basado en los libros. Cuando falleció, el año que falleció el Baal HaTanya, uno de los grandes almurín del Hasidut, tuvo que criar él a su nieto, porque su nuera falleció muy joven, entonces se fueron a vivir a su casa. Y él tuvo después, en el final de sus días, que fue justo cuando Napoleón iba a invadir Rusia, que al final por el frío de Rusia no pudo invadir Rusia, pero muchos Yehudim estaban muy asustados que qué va a pasar con ellos. Entonces se escaparon. El Baal HaTanya públicamente habló en contra de Napoleón. Él tenía mucho miedo que esa libertad disque, porque al final Napoleón no era tan democrático tampoco, esa expresión que Napoleón tenía de que los derechos humanos y shalala y abolir la esclavitud y todo eso, provocara que los Yudim ya no se sientan rechazados por la sociedad Goy, que los Goyim acogieran a los Yehudim y que haya un alto índice de asimilación. Entonces él estaba muy asustado, se expresó en contra de Napoleón, Napoleón se enteró, entonces él tenía miedo que Napoleón le haga algo, entonces se escapaba. Como ya estaba muy mayor, de tantos lugares que iba y venía, pensemos en el frío de Rusia, en las condiciones climáticas, se enferma el Rab en un momento, y cuando él ya estaba muy enfermo, su nieto, el Tzemach Tzedek, que fue otro gran Admur, un viernes en la noche, él es Hazán y empieza a cantar la canción de Lejadodí, pero como él emocionalmente estaba tristón porque tenía miedo que su abuelo se muera en cualquier momento y que después falleció, cantó la música de Lejadodí con una tonada más melancólica, más nostálgica. Entonces escuchó su abuelito desde la habitación, lo llamó y le dijo, así Hashem no quiere. Hashem no quiere que uno esté en un estado de tristeza, mal. ¿Por qué? Le dijo, te voy a decir lo que me enseñó a mí el Magid Mezrich, que era el alumno del Baal Shem Tov, es decir, tercera generación. Le dijo, hay un pasuk en Daniel que dice, Ve'al dmut akise dmut kemare Adam alav. El kiseh akabod tiene 4 patas. Cada pata representa una cosa. Una pata es el Adán. Está la cara, dicen, ¿de quién? De Jacob Avinu. La otra hay un toro, en la otra hay un águila y en el otro hay un león. ¿Qué quiere decir cuando el pasuk dice Ve'al dmut akise y sobre la imagen del kiseh akabod se ve que mar'e Adam alav? ¿Cuál es la traducción que mar'e? Como la forma de un ser humano en la silla. Esa sería la traducción ideal, la traducción literal. Explicó el Magid Mezrich, mar'e es apariencia. Pero si yo le cambio los puntitos a mar'e, y en lugar de mar'e digo mar'a, le pongo una camacha al alef, ¿qué es mar'a en hibrit? Espejo. Entonces el Magid Mezrich dijo que fia midashe da Adam mar'e milemata, Kaj marimlo milemala. La persona es un reflejo de Hashem, Kaviahol. Si no lo decía Magid Mezrich, uno ni lo puede decir. Lo que tú, es decir, lo que tú tienes, lo que tú expresas, lo que tú eres, es como un espejo de cómo Hashem te ve a ti. Entonces le dijo, si tú, otam panim shemare Adam klape mala, así le mandan a uno. Que si tú estás en un estado de melancolía y de tristeza, no, está triste contigo. Si tú muestras ese estado de tristeza, la tristeza te va a acompañar, es tu reflejo. Es causa y consecuencia, son las dos cosas que vienen de la mano. No es como midá que neged midá. Es lo que tú estás mostrándole al mundo, que estás bien así como estás en ese estado de tristeza. Como no puedes, no estés triste, bueno, cuando uno está triste, ¿qué puede hacer? Pero no
no te quedes en ese estado de ¿Qué tú tristeza. atraes esas Eso, cosas? como si fuera eso, como si fuera una cosa así. Es similar como lo que dicen de que quieres saber si uno es querido, si Dios lo quiere. Claro. Ve ¿Quieres la que gente. no lo haga? Que eso, ahí está, es una Mishnah de Pirkei Avot, claro que ¿Eso qué sí. tiene que ver con la queja? No, ahora vamos a ver la de la queja. En la parashá de esta semana dice, Vayeíam que mitonenim ra veosne Hashem. Fíjense la Torah cómo se expresa, no dice queja tampoco. El pueblo estaba como que se estaban quejando. ¿Qué mitonenim? ¿Cómo que se estaban quejando? De una forma mala en los oídos de Hashem. Vaishma Hashem, y Hashem oyó. Vaijarapo, y Hashem se enojó. Vatibar bam esh, Hashem mandó un fuego que consumió a los Yehudim que estaban en el Mahané. Ramban dice, Lama yejesea katub getam, no dice qué fue lo que se quejaron. ¿En qué se quejaron? La queja estaba basada en qué. Contesta el Sefor, no. Lo aita etzlam shum siva reuya laze shitonenu. Se quejaron, nosotros sabemos por qué se quejaron. Se quejaron que querían carne. Pero carne tenían. No. Sí tenían los animales. ¿Eh? Ah, aparte del mal había animales. Claro. O sea, Pero los no animales podían- sacaste sacar. No hacen shohet, no hacían. ¿Por qué no? Si la Torah ya les había enseñado en Shavuot, que ya Moshe Rabbeinu les había enseñado a todos, Basar de Halab, Shefitá, Kasherizar. ¿Pero es real que sí comían carne? Si querían comer carne, podían comer No carne. habían comido carne. Pero las personas que querían comer carne, sí. ¿Cuál era la queja de ellos? ¿De dónde querían que aparezca la carne? Ellos no querían tocar de su carne. No querían matar a sus animales. Pero carne tenían. ¿Pero por esforzarse o por el animal? Probablemente por codera. Porque no querían gastar de sus animales. No sabían si las inclemencias climáticas hasta dónde se van a prestar para la reproducción. Entonces estaban... Es lo que dice el Sefor, ¿no? Lo aita etzlam shum siva reuya laze shitonenu. Avalayum itnonenim bedibreem lenasot. Probamos, a ver. Quejarse es una cosa que cuentan de chiste, que había un señor ya muy mayor, que ya se estaba por morir. Entonces está ahí su esposa con él ya en los últimos momentos y le dice, querida, yo la verdad te quiero, vamos a hacer un poquito de historia de nuestra vida. ¿Te acuerdas cuando éramos jóvenes y yo tenía un poquito de ahorro y lo invertí en un negocio que salió de la patada? Sí, y tú estabas conmigo, sí. ¿Y te acuerdas de esa vez que choqué durísimo el coche y casi me muero y fue pérdida total y no teníamos seguro? Y tú estabas conmigo, sí. ¿Y te acuerdas de no sé, a ver, otra cosa que le va a pasar? Cuando se quemó el jardín y tú después me ayudaste para reconstruir el jardín. Sí, y tú estabas conmigo, sí. Ya me di cuenta que tú me traes mala suerte. Hay personas que somos así. No sé, Cayela no nos cuesta trabajo poder ver el medio vaso lleno cuando estamos muy acostumbrados de siempre de estar viendo todo el tiempo el medio vaso vacío. Por eso lo que dice Raquel es muy real, hay que ver hasta dónde Behemet magia que una persona se queje. Pero quejarse es una cosa muy natural dentro de las personas. Pero una Hay veces sí, eso. se puede interpretar de otra forma. Y hay formas de quejarse también. ¿Sí? No todas las quejas son fuera de lugar y no todas las quejas están mal que existan las quejas. Después sigue la Torá y nos cuenta, Beasafsuf, Asher Bekirbo, tuvieron y lloraron, etcétera, etcétera. Y fíjense cómo es la mente que van los Yehudim y dicen, los Yehudim que están pidiendo carne. Mi Yohilenu Basar, ¿quién nos va a dar carne? ¿Y cuál es el argumento del recuerdo de la carne? Zaharnu et Adagá. No, nos acordamos los pescados. Nos acordamos del gefilte fish que comíamos en Mitzrayim. Ayer nojal de Mitzrayim Hinam. Que comíamos gratis. Y también, by the way, Hashem, ¿qué es eso que nos mandas man? Y el man no sabe ni a calabacita, ni a ajo, ni a sandía, ¿sí? Ni a berenjena,
¿qué onda? Benafshenu, beatá nafshenu yabsha, ein kol, bilti el amaneno. Ya estamos secos de estar comiendo todo el tiempo este man, que sabía todo lo otro, menos a estas cosas que Rashi dice, ¿por qué a estas cosas no sabían? Porque cae pesado a las mujeres cuando están embarazadas. Ramban, Amán, allá les soba, el man que comían se sentían muy satisfechos y sabía los manjares kasher y esaper. El que uno quiera, el manjar que uno quiera, sabía eso. Avalim shilu benafshotam ta'abarraba mio gilenu basar. Lo allá le coladam basar lejol. Que no había carne, claro que había carne, y había carne suficiente. Peapamim rabot. Pero, así. Después se queja Moshe Rabenu, que no le cule alma, no todos los jajamim dicen que mamá fue una queja cuando Moshe Rabenu dijo, ya no puedo cargar más con este pueblo. El Meshe Jochma dice una cosa bellísima, el Meshe Jochma dice, Moshe, ¿qué le pasó a Moshe? Moshe estuvo, ¿cuántas veces en el Shamaim? 40 días y 40 noches, 3 veces. Moshe estaba en un nivel de que Moshe no podía entender cómo la gente, es como lo que le pasó a Rabbi Shimon Bar Yochai cuando salió la primera vez de la cueva. No podía entender cómo la gente pierde el tiempo, o en este caso, cómo existe la posibilidad de que alguien pueda pedir carne. Tonterías. Pero él es en un nivel, él flotaba, él decía, ¿cómo? A ver. Sí, pero si lo aterriza a nosotros es como cuando tu hijo viene y te pide alguna cosa de la bolita y para él es lo máximo y para él dices, es una cosita de nada, no, para él es mucho. En ese momento, Moshe Rabenu dijo, yo ya no estoy pudiendo seguir siendo líder. Porque él era muy espiritual. Si yo ya no entiendo la necesidad del pueblo, que el pueblo necesita carne, y a mí me choca que me pidan carne, yo ya no puedo liderarlos. Pero estaban mintiendo No. en Israel, de veras les daban daca. Bueno, esa es la pregunta que dice Rashi. Rashi, ¿a dónde está? Acá, no. ¿Dónde está Porque Rashi? al final Aquí eran lo esclavos, apunté más seguramente. adelante. Antes Aquí. de ser esclavos. No, mentira. No, Rashi hace esta pregunta perfecta. Cuando dice la parashá de esta semana, de aquí, después de eso dice, Vayeshvu, Vayirku, Gam, Kol Bene Israel, se pusieron a llorar. Los hombres estaban llorando y empezaron a decir, Zahar no etadagash en Nojalbe Mitzrayim Hinam. Rashi pregunta lo que estás diciendo y dice, Mitzrayim notnim laem Hinam. No le daban ni comida, le van a estar dando pescado gratis. Alone Mar, Teben lo inaten laem. Ni siquiera la paja para hacer los ladrillos les daban. ¿Qué les van a estar dando pescado? Inteben lo natnu hinam, kaldahomer dagim. Y acá, no, y acá viene la respuesta de esta queja. La respuesta es que Rashi trae que ellos se referían Hinam mina mitzvot. Ya se les hacía pesado. Se les hizo pesado, por eso en la parashá, si pueden agarrar un Jumash, agarran y revisen, cuando la Torá cuenta el viaje, qué pasuk decía Moshe cuando se llevaba el Aarón, y cuando aterrizaba el Aarón, está escrito con unas nunes al revés en el Jumash. ¿Por qué? Dice Rashi, para interrumpir las cosas feas que tiene que contar la parashá que estuvo pasando en esta. Se quejaron de la carne. Y después se portaron mal porque se fueron rápido, dice la Torá, del Har Sinai. Tan rápido se escaparon del Har Sinai que viajaron en un día una distancia que normalmente se viaja en 3 días y 1 noche. Cuando recibieron la Torá en Midbar Sinai, entonces dice el Jajamim que Tinok aboreach minabeta sefer. Como un niño cuando se escapa de la escuela, toca el timbre, ¿no? Y dice, ¡ah! Bueno, un adolescente, los niños no sé si se quieren ir tan rápido, pero los adolescentes toca timbre, ahorita no. Ahorita menos, se quieren quedar ahí. Ahorita se quieren quedar, pero ya para el año que viene, ya en adelante, va a volver a eso de que, ¡no llegó la maestra! ¿Sí? Entonces, dijeron, pero ¿de qué se cansaron? La Shela es de que podían hacer carne, pero les daba flojera
hacer shahita, la meditación, Se, todo el proceso. se quejaron de tener una vida comprometedora con mitzvot. Estudiar Torah nos encanta. No tenemos ningún problema que nos enseñen Torah, nos encanta eso. Pero tener que disponer de una vida que sientes un yugo sobre ti, eso ya no quisieron. Y eso es lo que Hashem se molestó. Hashem se molestó con ellos acá porque yo te estoy dando las llaves de la felicidad y te estás quejando. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres vivir como vivías antes? Con tal de no. Los jajamim dicen que cuando dice Vayeshvu, que después regresaron a sus casas, dice el pasuk Vayeshvu le mishpejotam, que empezaron a llorar cada quien en la puerta de su casa. ¿No? ¿Para qué? Porque acuérdense cuando ustedes eran adolescentes, las mandaba a llamar la moral, no sé qué, las regañaba y ustedes volvían a la quita todas llorosas. ¿Qué hacían alrededor de ustedes? Bolita. Y apapacho, ¿no? Así, más show off, así, bolitas, bolitas, dice Rashi en cada mahané. ¿Por qué lloraban? Porque Hashem les dijo en Har Sinai, ya no te puedes casar con tu cuñada, no te puedes casar con tu mamá. O sea, de Arayot, por Arayot. Estaban llorando por Arayot. Es difícil. No, nosotros lo vemos raro, pero para ellos, que tenían un switch en la cabeza de esclavos, pensaban como esclavos. A ellos se les dificultó mucho tener que empezar ahora a tener una vida normal. Estaban tan arraigados en vivir feo que cuando tuvieron que cambiar su switch, se les hizo un sufrimiento ese cambio de switch. Eso es lo que Hashem se molestó en ese sentido. Pero entonces, ¿a qué se referían de gratis de mitzvot? ¿A esas mitzvot? No, vigila a todas las mitzvot. Después cuando en otros psukim hablan de que Baiku, de que lloraron, pero no aquí, Baiku le mishpejotam, ¿sí? Que se pusieron a llorar, ahí Rashi dice, ¿por qué dice el pasuk le mishpejotam? Aliske mishpejotam. Sobre temas familiares. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que en Mitzrayim sí tenían Sí. relaciones? En verdad no creo, porque el tema de relaciones así, ya los goim venenos ya se cuidaban en ese momento. Gadruatzman Minarayo, cuando vieron lo que pasó en el Mabul, ya se asustaron. Pero no, una cosa es no hacer algo porque yo entiendo que no lo tengo que hacer, y otra cosa es que alguien me lo ordene que yo no lo puedo hacer. Entonces, eso es lo que les movió. Y así dice el Midrash, dice lo que estás diciendo, también puede ser que eso es lo que dice la palabra dag, zahar noeta dagá, porque ellos están pidiendo carne y recuerdan el pescado, dice el Midrash que dagá a lo mejor se refiere a los peces, que es un tema de reproducción, como le decimos en la veraja, en Amalaja Goeloti, ¿no? Beitgula ro bekere baret. A lo mejor también se refiere a eso, ¿sí? Nosotros tenemos que saber y tenemos que sentir que cuando cumplimos Torah y Mitzvot no es algo pesado, es algo que realmente eso debe de generar en nosotros una alegría, una sensación de Ben Jorín, ¿no? Como dice el Pirkei Avot, Ein leja Ben Jorín, no tienes una persona que es más libre, sino aquella persona que realmente cumple Torah y Mitzvot. Eso es la verdadera libertad, porque hace que el Yehudí, su Neshama, su pedacito de Hashem, sea el que se logre eso, que se desarrolle en ese sentido. Cuando uno logra cambiar el switch hacia la mentalidad que una persona pueda tener en relación a ver las cosas, también las cosas van cambiando. Les quiero contar una cosa que pasó en el año 2019. Fue una cosa muy increíble. Aquí lo imprimí. Después de 37 años, ustedes saben de que los Reshaim, los árabes, cuando agarran soldados o los matan de Israel, ¿qué hacen los maldosos? Retienen su cuerpo. ¿Cómo se llama este que todavía no lo han regresado? Que la esposa ha hecho tantas cosas. Eli, ¿qué era? Eli Cohen. Todavía no lo han podido regresar. Ella igual no se rinde ni nada. Pasó que en el 2019, Baruch Hashem hizo que se pudiera regresar el cadáver después de 37 años de un soldado israelí que se llamaba
Zeharia Baumel, Hashem Yinkom Nakot, Zeher Tzadik Libraja. La mamá de este muchacho de Zeharia, acá tengo la foto, ¿se ve? A ver si se ve, aquí está. La mamá todo el tiempo estaba tratando, con todos los primeros ministros que hubieron, trataba de mover las cosas. Y no se podía. Entonces, la mamá misma cuenta de que estaba ella muy molesta con Netanyahu, de que ella le insistía a Netanyahu que haga algo y parecía como que ella sentía que Netanyahu no la apelaba. Hasta que en un momento dado dijo, Behemet, a lo mejor Netanyahu sí está haciendo todo lo que puede, y Behemet no está pudiendo, vamos a hacer tefilá. Y ella dijo, hay una entrevista grabada en la televisión israelí, en el cual ella dijo, en el momento que yo cambié el switch en mi cabeza, y en lugar de estar diciendo, Netanyahu, empecé a verlo a Netanyahu con otros ojos, y empecé a decir, a lo mejor Behemet sí él está haciendo todo lo que puede, pero no se logra. Después de unos meses, Netanyahu fue a la casa de ella a avisarle que se logró recuperar el cadáver y lo trajeron a Israel y en la Shiva fue Netanyahu y todo. ¿Cómo fue que se recuperó el cadáver? El cadáver, el muchacho el soldado fue secuestrado y asesinado en Siria. En Damasco, en Siria. Ahora, ¿quién apoyaba mucho a los sirios en contra de Israel? Los rusos. Los rusos mandaban, de hecho los rusos son los que también hoy en día mandan bastante armamento a todos estos árabes. Bueno, pero en alguna ocasión Putin le había pedido, que es el presidente de Rusia, le pidió no sé qué cosa interna a Israel. Israel se portó muy bien con Putin. Entonces Putin tenía un sentimiento de Akarat Tov Keilu. Entonces, en un viaje que Bibi Netanyahu hizo a Rusia, tenía una agenda de negociación de cosas. Y Netanyahu le dice a la mamá de este muchacho, le dice, yo tenía varias cosas para pedirle, pero no sé por qué, cuando yo me senté a hablar con él, se me borraron esas cosas que yo tenía en la hoja y se me acordé de tu hijo. Y le dijo, yo quiero pedirte una cosa, ¿qué quieres? A cambio de, ¿no? Obviamente esto es política, ciencia, a cambio de, vuelve loco al gobierno de Siria para que regresen el cadáver de este muchacho. Y Putin dijo, ¿de hace cuántos años estás hablando? Dijo, 37. A ver, no te entiendo. Estamos en una negociación business, porque todo es business. Y tú estás planteando en una negociación de business que yo te regrese el cadáver, que yo me meta para regresar el cadáver de alguien 37 años después que lo mataron. ¿Qué te importa, Bijlal? Y Bibi Netanyahu le contestó, le dijo, Am Israel no se olvida de las cosas. Entonces, este Putin se sintió tan merugashkas, no sé, impresionado, que dijo, bueno, lo de este chico lo dejamos aparte, también negociamos las otras cosas. ¿Cuándo pasó esto? Cuando ella no nada más hizo tefilá, cambió el switch. Es una cosa muy fuerte esto de tratar de cambiar el switch. Sí es válido cuando hay situaciones de quejarse, pero si uno logra después trabajar con uno mismo y poder cambiar el switch, las cosas son diferentes. Hashem no se enoja con los judíos acá porque se quejaron, porque en muchas cosas, de hecho, más adelante, 2-3 semanas más adelante, cuando venga la parashá de Jucat, que los judíos se quejan que no tienen agua para tomar, ¿Hashem se enoja con los judíos? ¿Con quién se enoja Hashem? Con Moshe. Hashem no se enoja con los judíos. Pero acá el trasfondo no era la queja, era no quiero estar contigo. Y Hashem dijo, si no quieres estar conmigo, entonces ¿para qué sirve todo el mundo? No puedo tener un mundo que los judíos no cumplan Torah y Mitzvot con alegría. No me sirve ese mundo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gracias, Mora.